El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso central. El cerebro humano realiza una gran cantidad de funciones de manera general. Se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Está formada por una fina película de tejido nervioso que se envuelve en la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. La corteza cerebral está formada por 6 capas. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo y aquí establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Esta capa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. La capa piramidal externa está compuesta por células piramidales que se caracterizan por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta y posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa de Bailey. Tiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano, un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bailey. También conocida como la capa de las células polimórficas, contienen básicamente células fusiformes, asimismo contienen células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular o ovoide. Este lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos del hemisferio cerebral. Este lóbulo controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, intelecto, atención, comportamiento, reacciones físicas, pensamiento abstracto, movimiento coordinados, músculos coordinados y personalidad. Este lóbulo se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se produce una lesión en esta zona, se puede tener impedimentos para hacer tareas sencillas cotidianas. En el lóbulo parietal se pueden encontrar el córtex motor, permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo, se localiza en la parte media del superior del cerebro. El córtex sensorial se localiza en la parte frontal del lóbulo parietal y recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. Esta región también se puede usar para transmitir información del sentido del tacto, incluyendo dolor o presión, la cual afecta a diferentes porciones del cuerpo. El lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Incluye áreas que ayudan a controlar capacidades de habla y de escucha, comportamiento y lenguaje. El área de Wernicke es una porción del lóbulo temporal que se encuentra alrededor del córtex auditivo y formula y entiende el habla. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior de la cabeza y controla la visión. Una lesión en esta zona puede provocar dificultades para leer. El cuerpo estriado está ubicado en las paredes de los hemisferios cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos, expresiones faciales durante la comunicación.
El sistema límbico. Gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en esta área. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, personalidad y la conducta. Sistema límbico incluye hipotálamo, engloba centros que regulan el equilibrio interno y homeostasis del organismo, controla el humor, temperatura, hambre y sed. Amígdala, permite dar una respuesta ante las emociones, miedo o recuerdos, es una porción grande del teléncefalo. El hipocampo, sus funciones principales son aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. El tálamo, un centro de relevo que controla la atención por el que pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. Tronco del encéfalo. Todas las funciones vitales para la vida se originan en el tronco del encéfalo, incluyendo presión sanguínea, respiración y latido del corazón. En los humanos, esta área contiene la médula, mesencéfalo y protuberancia. El mesencéfalo conduce impulsos motores de la corteza cerebral hasta el puente del tronco encefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Bulbo raquídeo. Sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También regulan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. El cerebelo también se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. El cerebelo controla funciones corporales esenciales como la postura, coordinación o equilibrio, permitiendo que los humanos se muevan correctamente. Estás cocinando y apoyas la mano en una superficie caliente. Tu cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada y te puede dañar. Entonces responde enviando una orden a tu mano o específicamente a los músculos de tu mano para retirarla. Esto sucede en una fracción de segundo. En resumen, podríamos decir que el cerebro controla y regula la mayoría de las funciones vitales del organismo, aquellas como los latidos cardíacos y la presión arterial, para las cuales no debemos hacer ningún esfuerzo consciente. Además, interviene en los movimientos voluntarios de nuestros músculos, aquellos que tú deseas realizar. También el sueño, el hambre y la sed. Regula y controla nuestras emociones, razonamiento, aprendizaje, memoria, pensamiento, en fin. La vida simplemente sería imposible sin el cerebro. En primera instancia se encuentra la neurona horizontal o de Cajal de Retzius, asocia a las funciones premotoras y se encarga de la preparación de las actividades motoras. En segunda instancia se encuentran las neuronas piramidales, reguladoras de los motivos voluntarios del sistema musculoesquelético. En tercer lugar nos encontramos con las neuronas espinosas. Su tarea principal es la de inhibir y excitar diversos centros de regulación comportamental y emocional. También se encuentra la neurona de Van Economo, la cual de forma prodigiosa se relaciona con nuestra identidad individual en hechos tan relevantes como la empatía, el pensamiento y los estados de concentración. Luego se encuentra la neurona bipenachada. Esta tiene como meta principal la regulación de diversas funciones cognitivas y ejecutivas indispensables para nuestra cultura y sociedad. Y por último encontramos las neuronas candelabro. Son fundamentalmente interneuronas encargadas de la inhibición de estímulos. Si alguna de estas neuronas llegase a dañarse, producirían afectaciones tales como epilepsia e incluso esquizofrenia.